Bueno, mis queridos eléctricos, vamos a seguir con el tema de puesta a tierra, cálculo de puesta a tierra. Hoy vamos a hablar de lo que es la tensión de paso y la tensión de corte. Mi nombre es Leider Gaitán, yo soy profesor de la parte de electricidad y la parte de electrónica. Entonces vamos a entrar lo que es en el tema. Las principales normas que aplican a un sistema a tierra son las que tenemos acá. Estas que tenemos acá son las principales normas, ¿ciertos? De que son normas que pertenecen a la IEEE y también son normas que aparecen al NEC, al WIC y al IEC. Entonces, estas normas, dependiendo de donde yo vaya a trabajar, utilizo una de estas normas. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en la parte de aquí, como vemos aquí, voy a trabajar en la parte de la generación, pues ahí está la norma que me va a decir que trabajar. Si yo voy a trabajar, como dice ahí arriba, en la parte de potencia, entonces ahí está. Si yo voy a trabajar y hacer instalaciones en la parte del consumo, también están las normas que me rigen en la parte de consumo. O se va a hacer unas instalaciones especiales como en incendios, como de telecomunicaciones y otros, entonces también están las normas que me rigen. No solamente es un libro que se haya sacado o solamente el RETIE o la NTC en todas sus expresiones, la 2015, la 2018, 2022, la 2050, sino son muchas normas que a nosotros al leerlas nos pueden evitar muchos dolores de cabeza. Este esquema que les coloqué aquí es muy importante que lo hagan, muchachos, que lo anoten, tómenle foto, guárdenlo en la billetera, hágase un tatuaje con él en la frente, pero que no se les olvide qué norma aplicar con relación a la puesta a tierra. Resulta que cuando nosotros queremos saber cómo son las conexiones en la puesta a tierra, pues nosotros lo primero que nos vamos y la más fácil, y eso es lo que como que lo que nos han enseñado, es que nosotros ir a los proveedores y los proveedores nos dicen cómo instalar los elementos que ellos mismos producen. Por ejemplo, los que producen la varilla Copperwell. Ellos le dicen a uno y les dan las tablas de cómo debe ser eso. Pero hay un inconveniente que se está suscitando últimamente que tiene que ver con el conductor neutro y con el conductor tierra. Entonces no se están aplicando lo que dice la NEC. Por ejemplo, ellos que dicen que la tierra del usuario debe de ser separada de la tierra de la empresa. ¿Sí? Eso antes se decía así porque uno no tenía como un mayor conocimiento de todas las normas. Hoy en día, cuando uno ya va comenzando a estudiar todas estas normas, uno se da cuenta de que no, que todas las tierras tienen que ir unidas. Entonces, es muy bueno que leamos la triple E, el capítulo 5 de la triple E 142 de 2007. Entonces, ¿qué le dice? ¿Qué puede pasar cuando yo hago una tierra separada? Entonces, digamos que aquí tenemos un sistema, aquí tenemos dos sistemas. Un sistema acá, voy a ubicarme por aquí para poderles explicar. Entonces, aquí tenemos este sistema. Al lado de allá está la tierra de la empresa y al lado de acá, en esta parte que vemos acá, es la tierra del usuario o digamos del computador, que muchas veces cuando nosotros instalamos sistemas de comunicaciones como los computadores, le hacemos una tierra aparte y la tierra queda separada de la tierra de la empresa. ¿Qué puede pasar con eso? Y ha pasado, mire, ustedes me van a dar la razón. Resulta que cuando hay una sobrecarga eléctrica, nosotros ya vimos lo que es el tema de sobrecargas eléctricas, ¿sí? Cuando hay una sobrecarga eléctrica, entonces ahí arriba está cayendo el rayo, mínimo 10 kiloamperios, mínimo 10 kiloamperios, que es la corriente que este rayo puede dar por inducción, por contacto directo. Bueno, nosotros ya vimos qué es con el tema de los rayos, ya vimos nosotros qué quiere decir eso. La tierra de la empresa siempre va a ser de una resistencia mayor que la tierra que yo tengo aquí de este computador, acá, ¿sí? Mientras que esta tierra puede ser de un ohmio, la tierra
que está allá de la empresa puede ser de 20 ohmios, de 13 a 20 ohmios. La corriente siempre va a ir por donde hay menos resistencia. Entonces, ¿qué pasa? Que la corriente pues llega ya y se devuelve, se retorna por el neutro a buscar otra salida porque detectó que había una tierra con menos resistencia y se fue por ahí. Pero como pasa por el envolvente del equipo, el equipo se quema, que eso es lo que nos ha pasado cuando hay muchas descargas, no alcanzamos a desconectar porque nosotros tenemos la cultura, esos son en otros países que no, que cuando comienza a relampaguear, apagamos los equipos y los desconectamos de la red. No, menos mal todos tenemos esa cultura. Los que no tienen la cultura, que no son de este país, ¿qué es lo que hacen? Espera que truena, cuando cayó una sobrecarga por inducción, subió la corriente del sistema eléctrico, buscó la tierra que tiene menos resistencia, pero como el equipo no está hecho para esa corriente, se quemó. Entonces es muy importante que las tierras, hoy en día, las tierras no estén separadas, sino que todas estén en un solo sistema. Por eso se llama sistema de puesta a tierra. Bueno. Aquí tenemos otro ejemplo de lo que puede pasar. Tenemos un típico sistema, una alimentación de 120 voltios y un circuito que está protegido por un breaker de 20 amperios. El breaker o él se va a disparar cuando hayan 20 amperios o cuando haya un cortocircuito que es mayor a 10K. Pero yo tengo aquí dos tierras. Aquí tengo la primera tierra que es la del usuario, ¿cierto? Y al lado de allá tenemos la tierra que es la de la empresa, que es la del transformador, que es la que ella hizo para poder proteger sus equipos. En el momento que haya una sobrecarga, entonces se van a sumar las dos tierras. La resistencia de la tierra del usuario, como está separada, con la resistencia de la empresa, están separados. Como están separados, es como si esas tierras estuvieran en serie. Entonces serían 20 ohmios más 20 ohmios. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo. La corriente que va a pasar por este sistema, entonces tengo una tensión de 120 voltios y vamos a hallar la corriente. Entonces nos va a dar, en este caso, 3 amperios. ¿Qué quiere decir en este momento 3 amperios? Pues ustedes dirán, no, pues el sistema está bien, 3 amperios. Resulta que este equipo de acá, este equipo que yo tengo aquí, él me va a soportar esos 3 amperios, pero esa carga no está para trabajar o soportar esos 3 amperios de sobrecarga. Estoy hablando de sobrecarga. Pero los 3 amperios están pasando aquí por este breaker. Por este breaker están pasando los 3 amperios acá por este breaker, pero él es de 20 amperios, o sea que él está relajadito, no detecto nada, no siento ni cosquillas, entonces no me disparo, no abro el circuito, no lanzo una alarma. Y los sistemas de tierra están funcionando como tienen que funcionar. ¿Cuál es el problema? Que yo en vez de bajar la resistencia para que la corriente baje, la estoy incrementando y por las líneas del neutro o por la línea de la tierra va a haber una corriente parásita de 3 amperios más. ¿Qué quiere decir eso? Que en vez de nosotros estar protegiendo el sistema, lo que vamos a hacer es que lo estamos matando. De una lo estamos matando el sistema. Bueno. También tenemos que mirar que no todas las tierras, digamos en este gráfico se unieron todas las tierras. Entonces este es un circuito, este es otro circuito y este es otro circuito, pero mire que todo lo recargaron en un solo electrodo. Aquí pueden haber más tierras, aquí pueden haber más tierras, aquí pueden haber más tierras, pueden haberlas. Pero digamos que hice yo, aquí hay un barraje, otro barraje y todo lo recargué en un solo circuito. Entonces la norma IEC 61005-2 del 97 me dice que no tiene que ser así,
que cada puesta tierra tiene que tener sus electrodos, pero yo los debo de puentear todos, o sea, todos deben de estar comunicados para que sea un sistema, por eso ya se llama, muchachos, sistema de puesta a tierra. Cada que yo hablo de sistema es una sola cosa, no varios sistemas de puesta a tierra. En ese orden de ideas, entonces, ¿cuánto deberá medir la puesta a tierra? Aquí vamos a aprovechar este gráfico para mirar dos cositas. Uno, que aquí tenemos un sistema en y en este sistema en Y, acá, este sistema en Y, aquí sale el neutro y el neutro yo lo mando al barraje a tierra. Esta es mi línea tierra. Y de aquí salen tanto todas las impedancias a los diferentes circuitos, ¿cierto? Tanto como la de fase, tanto como la de neutro y como la de tierra. Nosotros vimos en clases anteriores que teníamos que mirar el aislante del conductor para que no vamos a tener problemas de campo magnético de uno hacia el otro. Pues entonces el valor de esta tierra que yo tengo acá, digamos que voy a medir aquí entre tierra y neutro, depende de la distancia que haya entre la tierra y el neutro. Depende de la distancia que haya entre la tierra y el neutro. Y también depende qué tan alejado está acá, qué tan alejado está este barraje de la carga. Qué tan alejado está este barraje de la carga. Entre más cerquita yo me encuentro del barraje, va a ser menos distancia, entonces va a haber más tensión. Y entre más alejado, va a haber menos tensión. Hagan ustedes el ejemplo de medición. Midan un toma que esté muy cerquita a la caja de circuitos donde hice yo el puente entre tierra y neutro. Y midan un toma que está más alejado entre el barraje de tierra y neutro y les va a dar tensiones diferentes. Una tierra no puede dar cero. Eso o está desconectada o nunca va a dar cero. Debe de dar una tensión. Debe de dar una tensión. ¿De qué depende la tensión? De esta distancia que está aquí arriba, en lo amarillo. Si ven esto aquí que está arriba de lo amarillo, depende de esa distancia. ¿Y de qué depende esa distancia? Pues de los aislantes, si ustedes no las tienen bien calibradas. Entonces es muy importante, muchachos, aquí que podamos nosotros hacer puentear tierra con neutro, para poder tener una buena eficiencia y nos puedan medir bien los valores. Bueno, también hay que tener en cuenta cuál es la zona de influencia del electrodo. Muchos dicen que es que el electrodo yo lo puedo, que la distancia de un electrodo a otro electrodo tiene que ser 2 veces la longitud del electrodo. Entonces no siempre se va a aplicar esto, depende del diámetro del electrodo, también depende de su longitud, pero depende del voltaje. A medida que yo me voy alejando, este es el electrodo, y a medida que yo me voy alejando de este electrodo, entonces yo me voy alejando de este electrodo, la resistencia va cambiando, la resistencia ¿por qué yo introduzco el electrodo en el terreno? Pues para bajar la resistencia, pero resulta que a medida que yo me voy alejando, esa resistencia va cambiando en porcentajes de la resistencia, al 10, al 20, al 30, al 40, al 50. Entonces, aquí tenemos más o menos cómo es el comportamiento que si yo me alejo, lo que está, la distancia que está enterrado el electrodo, entonces la resistencia va a llegar a un 94% más de la resistencia del electrodo. Entonces, para eso aquí tengo yo una tablita explicativa, esta tablita explicativa. Tenemos aquí en esta tablita, voy a explicárselas acá. Entonces,
aquí está la primera columna que está en pies, lo que está aquí, donde yo estoy aquí arriba, está en metros, y lo que está aquí a este lado es la resistencia, acá arriba, es la resistencia en porcentaje del electrodo. ¿Qué quiere decir? Que si yo el electrodo lo alejo o mido a 3 metros de él, yo voy a ver que la resistencia se ha incrementado ¿un qué? Espere que no veo, un 94%. La resistencia se ha incrementado un 94%. Pero si yo luego, por ejemplo, voy a medir a los punto 3, pues se ha incrementado un 65%. Y o sea, a medida que yo me voy alejando, voy midiendo la resistencia y vemos que va variando. Entonces, muchas veces, acá. Entonces, qué nos está mostrando esto acá? Acá, que tenemos dos electrodos y ese es el campo de influencia de los dos electrodos, el campo de influencia de esos dos electrodos. Entonces, ellos están separados una distancia. En estos momentos, ¿qué distancia están separados ellos? Pues simplemente la longitud del electrodo, están separados 2 veces la longitud del electrodo. Y efectivamente podemos ver que los campos de acción no se van a cruzar, ¿cierto? No se van a cruzar. Eso está bien, porque estamos sumando la interacción. ¿Qué pasa si esos campos se cruzan? Pues va a llegar el momento que es tanto la interacción entre los dos campos que va a ser como si yo tuviera un solo electrodo. Pero ¿para qué nos sirve esa tabla y para qué nos sirve esta figura? Para hallar el valor, de cómo preparar el terreno. Entonces, aquí tengo esta tabla. Esta tabla son los valores de resistencia de puesta a tierra, ¿sí? Aquí está, y para qué es el uso. Si es en su estación, si es en baja tensión, si es de protección, si es algo doméstico, ahí están todos los valores, ¿cierto? Esta tabla va a ser mi guía a la hora de yo hacer un cálculo. Por ejemplo, yo medí acá atrás, acá. Aquí yo tengo estas dos puestas a tierra. Entonces, aquí yo puedo ver, acá, y aquí yo puedo ver que entre más me alejo, la resistencia va incrementando. Más me alejo, la resistencia va incrementando. Entonces yo sé que este terreno me dio, por ejemplo, 15 ohmios, pero el valor que yo necesito es 13. Entonces yo tengo que coger este terreno que está acá y lo tengo que preparar con el químico, como todos ya sabemos, pero yo tengo que saber a qué distancia tengo que preparar el terreno para rebajar esa resistencia. ¿Y cómo yo sé esa distancia? Pues con esta tabla. Yo sé que si yo me alejo 60 centímetros de la varilla, entonces yo voy a tener el 38% de la resistencia. Entonces yo sé que solamente alrededor de la varilla, alrededor de esta varilla, yo le voy a echar el tratamiento a 60 centímetros. Que es que yo necesito rebajar el 68%, entonces el tratamiento se lo echo a los 30 centímetros y así sucesivamente. Entonces mire que no es coger el bulto y echárselo allá, haga la colada, écheselo que eso, no. Muchas veces uno gasta más de lo que necesita. Digamos que usted muchas veces necesita nomás medio bulto y usted se compra todo un bulto, se compra dos. Eso, mejor dicho, hasta oraciones le hacen para que eso funcione. No, todo es calculado y todo ya está hecho. Es cuestión de estudiarlo. Entonces ya sabemos la interacción entre los electrodos. Aquí tenemos entonces la tabla que para estructuras de líneas de transmisión son 20 ohmios, para subestaciones de alta y extra y alta tensión 1 ohmio,
para subestaciones de media tensión 10 ohmios y para equipos electrónicos 5 ohmios, para descargas electrostáticas 25 ohmios y bueno. Ahí está entonces los diferentes valores. Esta tabla hay que tenerla, por favor, muchachos, hay que tenerla. Esta tabla es muy importante, hay que tenerla y que nos sirve para preparar el terreno. Bueno, entonces ya en el otro video vamos a mirar cómo calcular la tensión de paso y la tensión de contacto, muchachos. Esperemos que hayan entendido. Muchas gracias por su atención.